Gloria al Señor Jesús. El Señor Jesús les bendiga. Saben que aquí está con nosotros el Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios que nos hizo o que hizo al hombre a imagen y semejanza de Él. Y está con nosotros. Y tenemos un Dios y tenemos un hombre. Y tenemos un Padre y tenemos su nombre. Porque hay mucha gente que tiene un Padre sin nombre, un Dios sin nombre. Nosotros conocemos el nombre que es sobre todo nombre. Vamos a leer en la palabra de Dios, en el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Quiero agradecer a Dios por esta oportunidad que me da de estar con ustedes aquí esta noche. Quiero agradecerle al pastor de la iglesia, el hermano Alex, agradecerle al grupo de oración que creo que son los que tienen a cargo este servicio. Gracias al grupo de alabanza que le cuento que se deleita uno cantando y escuchando cómo este lugar está destinado para glorificar, para alabar, para adorar y para agradecer al Dios que nos ha dado todo. Vamos a leer entonces en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Me avisan cuando se acabe el tiempo, ¿no? El problema es que yo hablo mucho. Y bueno, gracias a Dios por todo, ¿no? Por todo y por todos. Bueno, como dice Asenad, ella es mi hija mayor. Tengo 3 hijos, 2 que tienen 37 años hasta hoy, pero no son ni mellizos ni gemelos. Y lo digo porque se llevan 11 meses. Asenad cumple mañana 38 años. Y el hermanito tiene 37 y el niño menor tiene 31 años. Entonces es una alegría inmensa poder estar aquí en estas fechas. Hoy es 14 de octubre, ¿cierto? Vamos a leer entonces acá. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pueden tomar asiento. En la Biblia del Oso, este último versículo dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que está en la gloria de Dios Padre y que viene en la gloria del Padre. Yo voy a hablar con ustedes hoy sobre 7 palabras. Vamos a hablar de la realidad, de la humildad, del olvidar, del premio del castigo, de la prueba y del miedo. Trataré de hacerlo de manera rápida. Este texto que acabamos de leer, como los hermanos de oración están dedicados a hablar de Filipenses, creo que es. Entonces tomé este texto para contarles que es muy importante como cristianos despertar a la realidad. Dígale al que está al lado, despierte, por favor. ¿Cuál es la realidad
Es decir, ¿qué nos tiene hoy aquí? ¿Qué nos tiene a nosotros en la iglesia? Porque yo les voy a decir, solamente hay dos cosas. Yo puedo venir a la iglesia, ¿no es cierto?, para que el Señor me sane. Pero también puedo venir y seguir enfermo y decirme el Señor, bástate mi gracia. Pero realmente nosotros estamos aquí para dos cosas. ¿Cuáles son? Rápidamente, escucho propuestas. Para agradecer. Por eso es importante, nosotros a veces el sentido común, dicen que es el menos común de los sentidos. Realmente hay solamente dos razones que son las de peso, las que tienen mayor valor por la que nosotros estamos aquí, y es, primero, salvarnos. ¿Cuántos se quieren salvar? ¿Cuántos se quieren salvar? Lo que viene es muy duro. Y la condición de nosotros como seres humanos es maluca, es triste, es angustiante. La humanidad está sufriendo demasiado y yo no veo el momento de encontrarnos nuevamente con el Señor. Entonces son dos razones: salvarnos y salvar. Lo demás, importante, sí, pero no es el fin del evangelio del Señor Jesús. El cristianismo no es solamente un estilo de vida bueno, y lo digo porque hay mucha gente que entra a la iglesia o que trae a los hijos porque le gusta el estilo de vida del cristiano, que los llevan a colegios cristianos, que porque les gusta, porque allá les enseñan cosas buenas y los dirigen, pero más buscan el evangelio y el cristianismo por un estilo de vida bueno. Y el cristianismo no es solamente un estilo de vida bueno, es un proyecto de vida eterna. Uno puede tener un proyecto de vida, uno puede tener un plan de vida, pero realmente el proyecto más grande que podemos llegar a tener nosotros es un proyecto de vida eterna que nos ofrece el Señor Jesús. Y por eso les quiero decir, hay una frase que dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Yo le agregué algo más y dice: el que no vive para salvar, no sirve para ser salvo. El Señor vino a salvarnos. La Biblia dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero no solamente vino a buscar y a salvar, vino a vencer el pecado y la muerte para que usted y yo hoy tengamos esa esperanza. Vamos a ser victoriosos, vamos a vencer y vamos seguramente a llegar a la meta. Pero para nosotros poder pensar que tenemos un proyecto de vida eterna y un plan para lograrlo, hay que entender la necesidad de la obediencia para salvarnos y de servir para salvar a otros. ¿Cómo lo dije? ¿Lo dije bien? La obediencia para salvarnos. ¿Y qué más? Y servir para salvar a otros. Lo digo porque pronto las condiciones en la tierra van a cambiar. Nosotros, yo estuve por acá hace algún tiempo hablando de las señales y estamos viviendo un tiempo muy acelerado y es importante entonces entender que estamos a punto de un cambio de era. Estamos a poco tiempo de que las condiciones aquí, de que el mundo tal como lo conocemos cambiará, y cambiará para bien. Cambiará porque nosotros tenemos unas promesas de parte de Dios que son fieles y verdaderas.
¿qué está usted dispuesto a hacer por su salvación y por la de otros? Por mi salvación, obedecer a Dios, y por otros, a servir. Mire, cuando el Señor Jesús vino, Él era Dios manifestándose como un hombre. ¿Para qué? Para servirnos y salvarnos. Y algunos creen que el hombre inventó a Dios o que Jesús era simplemente el Hijo de Dios. Nosotros hemos encontrado en la Escritura de que el Señor Jesús es la manifestación de Dios en carne. Por eso cuando leímos aquí en Filipenses que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Muchas personas no entienden por qué dice en forma de Dios. Y eso lo podemos entender para que lo estudie en su casa. En Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, es para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí, ¿qué? ¿No fue qué? Formado Dios. Jesús se nos manifestó y fue Dios que se hizo hombre para salvarnos. Versículo 11 dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, el 12, y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Y en primera de Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente, ¿qué? ¿Qué más dice? Grande es el misterio de la piedad. ¿Qué más dice, por favor? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Por qué entonces el Señor Jesús vino a buscarnos y a salvarnos? Porque el hombre se le perdió. Y eso significa que es necesario despertar a la realidad. Estamos aquí para dos cosas. ¿Cuáles dos? Salvarnos y salvar. Esa es la primera de las 7 palabras que quiero compartir con ustedes. La segunda es la humildad. Y coloqué aquí: humildad ante todo. Cuando nosotros hemos sido llamados a ser salvos y a salvar a otros, pues nos convertimos en siervos. Y el siervo es el que sirve, no es el amo. Y tenemos que ser buenos siervos, no malos siervos. Es mejor humillarnos ante Dios, vivir sin jactancias y no que nos humillen. Y recuerde, el que se humilla, ¿qué? Y el que se exalta, el que se cree más que los demás, será el Señor Jesús. Nosotros conocemos en la Biblia que Él es nuestro abogado, ¿no es cierto? ¿Le decimos doctor? No. ¿Cuántos abogados hay hoy que no caben en la ropa? Y Él es el abogado supremo. Él es nuestro médico, el médico de médicos. ¿Y cuántos médicos hay hoy que levitan, que creen que porque son médicos son más grandes que otros? Pero estoy hablando de uno, abogado y médico, pero también periodista. ¿Saben por qué? Porque él vino a anunciar la buena noticia de que hay oportunidad para el hombre. Era la luz verdadera, en él estaba la vida, era el profeta y no se las picaba. Existía antes del principio, tanto que recuerdan cuando él está en la barca y se acostó a dormir, estaba cansado, no, fatigado,
Y cuando se para y detiene las olas y dice al viento, calla, ¿qué dicen ellos? ¿Quién es este? Pero ¿sabe qué decimos nosotros hoy? Ustedes no saben quién soy yo. El Señor no actuó de esa forma, siendo el creador del cielo y de la tierra, el que nos hizo. No nos hicimos nosotros, Él fue el que dio vida a todo lo existente. Se humilló tanto que estando en la condición de hombre, obedeció. Mire que cuando Él está en el huerto de Getsemaní, Él se arrodilla a orar y dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nosotros estamos diciendo lo mismo o estamos haciendo nuestra voluntad. Y lo digo porque necesitamos humildad ante todo. ¿Por qué? Los siervos altivos, los que queremos servir y pensamos que somos más que los otros, no hemos conocido la verdad del evangelio, no hemos entendido para qué hemos sido llamados. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8 versículo 2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Por eso la necesidad de entender que muchas de las cosas que tenemos es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Es porque Él se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tercero, el premio. Me preguntaba un pastor cómo motivar a los jóvenes hoy. Y yo quiero decirles que a todos nos motivan los premios. A todos. Hay un dicho por ahí que usamos en el mundo de los negocios y es por la plata. Y hay otro, creo que un programa que es todo por la plata, ¿o no? Ustedes saben que, por ejemplo, esos realities y todas esas cosas es por los premios que dan. Y ese es el incentivo. Pues yo quiero contarles. El Señor, cuando vino, lo sostuvo el premio. ¿Cuál era el premio que él estaba viendo? Dice Isaías capítulo 53 versículo 11. Y es que el premio que nos espera a nosotros es muy grande, pero demasiado, demasiado grande. Y dice Isaías capítulo 53 versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Sabe cuál es el fruto que él estaba viendo? Que lo sostuvo siempre y en la cruz. En el capítulo 53, versículo 8 de este mismo Isaías, dice, y su generación, ¿quién la contará? ¿Cuál generación? Los hijos, la iglesia. Miren, nosotros somos una multitud que nadie puede contar. Esa es la generación. Y en el Salmo 24 dice, ¿cómo empieza el Salmo 24? De Jehová la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él, porque él la fundó sobre los ríos. Y hay un texto que dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice, ¿el limpio de qué? De manos y puro de corazón. Cuando uno lee hasta ahí se da cuenta que está hablando del Señor Jesús. ¿Por qué? Puro, limpio de manos y puro de corazón. Pero ¿sabe qué dice después?
tal es la generación. O sea, tal es la generación de los que le buscan. Tal es la generación que le estaba viendo y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Esa generación somos nosotros. ¿Y por qué? Porque Él nos va a dejar limpios. En Apocalipsis dice, estos son los que han lavado las ropas y las han emblanquecido. ¿En qué? Así vamos a quedar nosotros, limpios. ¿Por qué? Porque Él lo hizo posible. Él vino a buscarnos y a salvarnos. Y dice Romanos 3:23 que todos pecamos y fuimos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué trajo el pecado? Maldición, miedo, dolor, enfermedades, desgracia, sufrimiento y trabajo. Les tengo una buena noticia y ese es el premio. Vamos a recuperar la gloria perdida. Recibiremos la corona de gloria y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿qué recibiremos? La corona de gloria. ¿Y sabe qué significa eso? Se nos quitará el pecado. Viviremos sin dolor, sin miedo, sin enfermedades. Nosotros vamos a ser glorificados. Esa es una promesa que hay en la Biblia. Cuarto, si hablamos de premio, también hay que hablar de castigo. Y así como el premio es grande para el que no obedece y para el que no entienda el evangelio y haga lo necesario para no perder su salvación, la severidad de Dios también es grande. Es su perfecta justicia y no dará por inocente al culpable. No tentemos a Dios. Mire que en la primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Somos la última generación de cristianos. ¿Y por qué quiero traer a meditar en este pasaje de Primera de Corintios capítulo 10? Mírelo en su casa. Desde el versículo 1 nos habla de Israel, de cómo Dios lo sacó de ¿dónde? De esclavitud de Egipto, y cómo lo llevó por el desierto y empezaron ellos a tentar a Dios. La última canción que cantamos ahora es: cuando tú estés frente al mar. Vamos a estar ante una prueba y de eso vamos a hablar más adelante. Pero con Israel lo sacó, lo llevó al mar, les abrió el mar. Con todas esas plagas, con todos los milagros que hizo el Señor en Egipto, y este pueblo sale y empiezan a tentarlo, a dudar de Dios. ¿Cuántas veces lo tentaron? Creo que hay un texto que dice que lo tentaron 10 veces, porque se sentó el pueblo a comer y a beber y a jugar. Fueron idólatras. El 7 de octubre de 2023, el grupo Hamas atacó a Israel después de la fiesta que acaba de terminar el día de ayer. Hace exactamente 2 años, en la misma fiesta judía. Los atacaron de sorpresa, cayeron en parapentes, vinieron con bulldozers, tumbaron mallas, mataron 1,200 personas de la forma más cruel y más bestial. Se llevaron 250 secuestrados, más de entre 5,000 y 6,000 heridos. Y todos decían: ¿pero qué pasó? ¿Por qué esa sorpresa? Dios los desprotegió. Lo que pasa es que ahí vemos la severidad de Dios. Dice el libro de Daniel
en el capítulo 9, versículo 11, donde está la profecía de las 70 semanas, pero este versículo casi que nosotros no lo usamos. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. Está hablando Daniel. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Hay un premio grande, pero recuerden, con Dios no se juega. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para nosotros que hemos alcanzado los últimos días. Por eso estas son 7 palabras finales y esta es la quinta. Por favor, olvidemos lo que quedó atrás. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo tengo una familia muy numerosa y cada vez que nos reuníamos, eran reuniones de 40, 50 personas. ¿Y sabe qué hacíamos? Pues porque no todos son cristianos. Empezábamos a recordar lo malo. Es que usted hace 35 años se me robó un pantalón. Es que usted hace 35 años me hizo una jugada mala y yo todavía no la he podido olvidar. Y entonces, ¿qué pasaba en las reuniones familiares? ¿Terminábamos en qué? Los problemas. Hasta que un día los reuní y les dije, nunca más volvemos nosotros en nuestras reuniones a hablar de las cosas malas. Y escribí una frase que dice, hay que traer al presente la alegría del pasado. Traiga las cosas buenas. No se torture más por lo que vivió. Cuando usted llegó a las aguas del bautismo, a usted le dieron un paz y salvo. Fueron perdonados todos los pecados que usted cometió hasta ese día. Y cuando digo un paz y salvo es porque el Señor Jesús llevó nuestro castigo en la cruz. Y dice la Biblia, el castigo de nuestra paz. Entonces hay que perdonarse. Empiece por eso, por perdonarse, olvidar lo que pasó. Y si usted después de hacerse bautizar, bueno, y si el diablo le trae pensamientos, mire, es que usted tan malo que fue, nada, eso ya está arreglado. Usted ya tiene su paz y salvo. Si después de haber sido bautizado volvió a pecar, abogado tenemos para con el Padre. Y dice Juan que si nosotros hemos pecado y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, perdonémonos y perdonemos a los demás. Olvidemos ciertamente lo que queda atrás y avancemos, continuemos. Recuerde que estamos para salvarnos y para salvar. Sexta palabra. Voy a hablar de la prueba. Hay que pasar la prueba. Hay 2 pruebas que vienen. Hay una prueba para el mundo entero, pero la prueba para el mundo entero es para los que habitan en la tierra. Y es lo que nosotros conocemos como la gran tribulación. Es un castigo. Por eso, la gran tribulación no es para la iglesia, pero vamos a ser probados. Nuestra fe tiene que ser mucho más preciosa que el oro, que aún aunque perecedero se prueba ¿con qué? Con fuego. Viene la prueba para todos. Y lo digo porque es que ha entrado mucha gente a decir soy cristiano. Y hay muchos sinvergüenzas que no son de nosotros, y estoy hablando en general y a nivel mundial.
Dice que el Señor Jesús, cuando estaba en Getsemaní, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nosotros hoy podríamos decir lo mismo. Si es posible, que pase la copa que viene, pero que no se haga nuestra voluntad, sino la de Él. ¿Y por qué viene una prueba? Es que se va a saber quién es qué en el cristianismo. Y hay una cosa muy linda: todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero para invocar el nombre del Señor hay que conocerlo. Por eso digo: apártese de iniquidad todo aquel sobre el cual ha sido invocado el nombre del Señor. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Eso significa que si viene la prueba, ¿podemos o no podemos? Repita por favor el texto. Diga: todo. Y le digo que nosotros, la iglesia de Dios, va a saber la agenda de Dios, va a conocer paso a paso lo que viene. Dios nos está escondiendo para hacer sus cosas. El que no va a saber es el siervo malo y negligente. Mateo 24, versículos 48 al 51. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, como muchos creen que el Señor tardó o que no va a venir. No, el Señor viene. Y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que él no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En este texto, ¿quién es el que no sabe? El siervo malo y negligente. Lucas 21:34 dice: mirad también vosotros que vuestros corazones no se carguen de ¿qué? De embriaguez y glotonería, de los afanes de esta vida, y venga sobre vosotros de repente aquel día. ¿Viene de repente para quién? Para el que está borracho, para el que está en glotonerías, para el que está en los afanes de la vida, sin entender que hemos sido llamados para ser salvos y para ayudar a salvar a otros. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4, y que ese capítulo hoy está de moda. Están tocando las campanas por todos lados: paz y seguridad. ¿Sabe desde cuándo vienen hablando de eso? Desde el 22 de septiembre de este año se reunieron en las Naciones Unidas varios países árabes para firmar un acuerdo. 22 de septiembre. Creo que fue el mismo día que Petro Antonio, el presidente de la República, salió con un megáfono a suicidarse en una de las calles de Estados Unidos para que le quitaran la visa. Ese día ya estaban, o el día anterior ya estaban firmando, y el 23 de septiembre habló Donald Trump y habló de paz y seguridad. Y ayer viajó Donald Trump de afán. ¿Por qué? Liberaron los 20 rehenes que tenían secuestrados. Fiesta en Israel. Nosotros no nos imaginamos qué es eso. Solamente una persona que ha tenido un hijo, un familiar secuestrado, nos puede decir qué es volverlo a ver. Están hoy esperando que les devuelvan 28 cadáveres de los que murieron en cautiverio, sea porque no aguantaron o los asesinaron. Devolver esos cadáveres también es importante, porque tener por lo menos
la idea de que aquí lo tenemos enterrado y no seguir en ese pensamiento y en esa incertidumbre de dónde estará. Entonces están hablando, ayer Donald Trump decía en la Kennedy, en el parlamento judío, decía, ha empezado la era de oro para Israel. Ha empezado la paz, la seguridad y la prosperidad. No sabemos, por lo menos yo no lo sé, si ese es el cumplimiento exacto de ese texto. Pero bueno, los influencers y todos están haciendo videos y mandando, pues para facturar algunos de ellos, ¿no? Otros con muy buena intención, tratando de que la iglesia despierte. Yo no lo sé, pero yo sé quién lo va a saber. Dice Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has oído y recibido, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, oiga eso, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Es que el Señor va a venir como ladrón, no para esta iglesia. Y lo dice este texto. Mira que dice, pues si no velas, vendré sobre ti. Pero si estamos aquí velando, si esta iglesia está entregada a buscar su salvación y la de otros, ¿seremos sorprendidos? No. El que se va a sorprender es el siervo malo y negligente. Y en Primera de Tesalonicenses, que fue que capítulo 5 me salté, donde dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ¿qué? Como ladrón en la noche. Y después dice en el 4, mas vosotros, hermanos de Prado, nosotros no estamos en tinieblas. ¿Sabe cuál fue la luz más grande que nos alumbró a nosotros? El nombre del Señor Jesús. Nombre, sobre todo nombre, ante el cual se debe doblar toda rodilla. Y ese nombre lo vamos a invocar en el momento en que sea necesario. Dice, nosotros, hermanos, no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Y la última palabra tiene que ver con el miedo. No tengan miedo. Al contrario, prepárese para que celebremos. El triunfo será grande. Seremos guardados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Sabe qué dice? Que hay que tomar toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para estar firmes. ¿Cuándo? En el día malo. Viene el día malo. La buena noticia que tenemos en esta iglesia es, será el día más glorioso para nosotros. Mientras el mundo se hunde, nosotros subimos. Mientras se abran las puertas del infierno, a nosotros se nos abrirán las del cielo. Quiero dar unas recomendaciones finales. Desea no tener miedo a lo que viene sobre este mundo malo. Voy a empezar por una de mi hija. No se pierda culto. Esta palabra no es para los que no vinieron, es para ustedes, para mí. Mientras pueda, venga, aliméntese. Hoy comemos o tomamos mucho, que calcio, que vitaminas, que los que hacen gimnasio, que para subir anabólicos, de todo toma la gente. Pues venga aquí, porque aquí nos nutrimos con el calcio, las proteínas, las vitaminas, todo lo necesario. Esos nutrientes están en la buena palabra
que va a ser escasa. Recuerden, correrán de mar a mar, de un país a otro, buscando oír palabra de Dios, y no la hallarán. Viene la escasez, van a desfallecer de hambre y de sed, porque no habrá Espíritu Santo para llenarse la gente, porque cuando uno llega el Espíritu Santo a la vida de uno, eso es una fuente que salta para vida eterna. Tenga una Biblia Valera, Reina Valera en casa, una linterna y pilas, tenga velas y fósforos. Nos van a volver a encerrar en algún momento. Vamos a tener, viene una prueba, pero la vamos a resistir. Tenemos al que todo lo puede con nosotros. Tenga un pastor amigo, lo vamos a necesitar. Mire, cuando una persona cae a la cárcel, ¿qué tiene que traerle? Un abogado. Entonces le dicen, tiene derecho a guardar silencio y a que se le nombre un abogado o consígalo. Cuando una persona va al hospital, ¿qué debe encontrar en el hospital? En este momento, necesitamos un pastor amigo. Lo necesitamos hoy y lo vamos a necesitar porque viene la noche. Un pastor que nos guíe, un buen pastor que esté dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Porque les digo algo, no hará nada el Señor sin revelarlo a sus siervos. Ellos van a saber lo que necesitamos hacer y las decisiones que debemos tomar en estos días finales. Y termino con una lectura de Filipenses. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Señor Jesús les bendiga.